Vamos a iniciar la segunda parte de la sesión de mañana y, como viene en el programa, pues tenemos dos ponencias, al igual que en la anterior. La primera a cargo de Sergio Vaquero y la segunda a cargo del comisario Piris. La primera, que es la de Sergio Vaquero, se titula Armas no letales y opinión pública en la Segunda República. Voy a hacer un breve resumen curricular del ponente y enseguida le damos la palabra. Él es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido profesor asociado, ha ejercido la docencia en la Universidad Rey Juan Carlos y en la actualidad es investigador postdoctoral en el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la Universidad de Valencia. Su actual proyecto de investigación se titula Trayectorias cruzadas, la militarización del control policial, de la protesta colectiva en la Restauración Española y la República Portuguesa, 1890-1926. Este proyecto está financiado por una subvención para la contratación de personal investigador en fase postdoctoral sufragada por la Generalitat Valenciana y el Fondo Social Europeo. Tiene publicados varios artículos en revistas científicas, Hispania, entre otras, que es una revista de muchísimo prestigio, pero si lo buscan, supongo que tiene Sorcid, Google Scholar y todas esas cosas, y Research, lo pueden buscar ahí y van a encontrar toda su producción de forma detallada. Además, él es autor, aparte de artículos en revistas científicas, de varios capítulos de libros corales coordinados y, finalmente, también, aparte de tener su proyecto, que lo acabo de comentar, forma parte como miembro de otros proyectos I+D+I, como Gobernabilidad, Gobernanza y Democratización, un análisis desde abajo de la relación entre los poderes provinciales y locales y la ciudadanía durante la primera mitad de 1936, y el otro, Policía y Democracia en la Transición Española, que los dos están financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Yo, la verdad es que sí he tenido ocasión, por supuesto, y es mi obligación, de leer los trabajos de Sergio Vaquero, y quien ha organizado y ha coordinado a todos es Diego Palacios, como dijimos esta mañana, pero en eso coincidíamos, ¿no? A mí me apetecía mucho que vinieras y que tenemos unas expectativas elevadísimas, Sergio. Te doy la palabra. Perdón, muchas gracias por la invitación, para empezar. Y antes de comenzar, un pequeño apunte. He retocado un poquito el título porque al final, hablando de esta comunicación, me he dado cuenta de que no hablaba únicamente de las armas no letales, sino que también hablaba de las armas letales, ¿no? De las armas de guerra, vamos a llamarlo así. Entonces, al final, lo que he hecho es un poco poner armas únicamente con la finalidad de aparcar todo lo que me gustaría contaros hoy, ¿no? Y sin más dilación, vamos a comenzar. ¿O no? Depende. Ah, claro. Vale. Bien. Desde su privilegiada posición como embajador en Berlín, entre junio y julio del 31, Américo Castro contactó por carta hasta en 3 ocasiones con el director general de Seguridad, Ángel Galarza, para transmitirle cuáles eran sus ideas acerca de la fisonomía que debía tener la policía en la joven República Española. El filólogo e historiador señalaba que, pese a que la ratio de agentes por habitantes era mucho más elevada en Madrid que en Berlín, la capital alemana disfrutaba de mayor seguridad debido sencillamente a que sus agentes eran mejores. Cita literal: tenemos relativamente más gente que en ninguna parte, pero fofa, inútil o absurda, decía el embajador. El remedio que proponía para resolver este problema era fusionar todas las fuerzas de seguridad en un solo cuerpo, que había bautizado como los Guardias de la República, con la capacidad para mantener el orden conforme a los principios inherentes a un sistema democrático. Su creación tenía además la virtud añadida, decía, de hacer posible la supresión de la Guardia Civil, medida que para buena parte de la izquierda española constituía casi una condición de posibilidad, ¿no?, del nuevo régimen. La policía republicana debía contar con personal específicamente instruido para disolver aglomeraciones con rapidez y eficacia, pero sin infligir un daño irreparable a los ciudadanos. La utilización por parte de sus hombres de instrumentos no mortales por necesidad, como porras o mangueras de agua,
pondría fin al primitivismo bárbaro, decía, que exudaba el armamento de guerra que aún empleaban los policías españoles. Y decía literalmente, si viera cómo se ríen aquí del sable de los guardias de seguridad y de los mausers de los civiles. La existencia del embajador pone de manifiesto una creencia compartida por buena parte de las élites políticas e intelectuales republicanas. La certeza de que la legitimidad de la República y, por tanto, su viabilidad en tanto que régimen político descansaban en la invención y puesta en práctica de una nueva doctrina de mantenimiento del orden público coherente con los valores y principios básicos de una democracia. Este nuevo paradigma de seguridad debía definirse por un mayor respeto por el derecho de protesta y, sobre todo, por la integridad física de quienes alteraban el orden con el fin de ejercitarlo. La creación de la Guardia de Asalto, una policía especializada en el control incruento de la protesta colectiva y equipada con una panoplia de intervención no letal, unida a la supervivencia de otras fuerzas, que como la Guardia de Asalto seguían operando con medios y tácticas militares, dio lugar a una fascinante discusión en la esfera pública sobre el tratamiento que la policía debía dispensar a la protesta popular y sobre los protocolos y útiles que había de aplicar a tal efecto. A través del estudio de las revistas corporativas de índole técnica, publicadas por funcionarios policiales y militares, y en menor medida de la prensa generalista, examinaremos cómo se desarrolló dicho debate, qué dispositivos y armas se barajaron, qué repertorios y técnicas de coerción se propusieron, qué modelos internacionales se sugirieron como alternativa o como referencia, y también qué grado de militarización o desmilitarización organizativa y operativa se planteó para los diferentes cuerpos policiales. Y todo ello se analizará sin perder de vista las políticas de orden público y, por supuesto, la clásica disputa entre los poderes civil y militar por retener el máximo poder de decisión en el sistema estatal de seguridad. Bien. Entre abril y octubre del 31, el Gobierno provisional sacó adelante un ambicioso conjunto de reformas que transformaron diversos espacios e instituciones de la Administración de Seguridad. Los nuevos mandatarios propusieron una organización del sistema policial con el propósito de estimular su profesionalización técnica, desmilitarización organizativa y renovación tecnológica. Una de las primeras medidas, está en pantalla, fue la supresión del reglamento de policía del general Mola, aprobado a finales del 30. Si bien es cierto que el generoso margen de maniobra que se dio al director general para mantener aquellos principios indispensables para que la policía continuara funcionando, ¿no? Supuso que en la práctica siguiera vigente. Otra medida importante, la eliminación de las fichas dactiloscópicas de los republicanos y socialistas que había en la Dirección General de Seguridad. Y una tercera medida también interesante, una pequeña depuración que se llevó a cabo en el cuerpo de vigilancia entre aquellos elementos más identificados con la dictadura de Primo de Rivera, ¿de acuerdo? Que se concretó en el descenso en el escalafón de 54 funcionarios y el pase a la situación de excedente forzoso de unos 29. No fue una depuración muy amplia, pero a verla la hubo, ¿no? Bien. El nuevo director general de Seguridad, Carlos Blanco, manifestó en una entrevista concedida a la revista Policía Española, la revista más importante, ¿no?, técnica de la policía del momento, cuáles eran sus planes de futuro, ¿no?, respecto a esta policía. Blanco expresó su opinión francamente opuesta a la militarización del cuerpo de seguridad, pues entendía que se trataba de una institución esencialmente civil, que desempeñaba servicios puramente civiles. El director general se mostró contrario a que su personal se sujetase por entero al Código de Justicia Militar, como sucedía con la Guardia Civil. También anunció que su uniformidad sería modificada para que no ofreciera un aspecto muy guerrero que atemorizase a la población. Esta reforma estaba encaminada a que el guardia se ganara la confianza y el cariño del público, puesto que eran precisamente sus constantes relaciones con la ciudadanía las que determinaban precisamente el carácter cívico de su cometido, decía. En sus propias palabras, el guardia de seguridad debía ser amparo de todos los derechos de los ciudadanos por el respeto a esos mismos derechos y no recurrir, por norma, a la violencia, tomando como ejemplo el de los guardianes de la paz franceses. Estas declaraciones ponen en evidencia que la idea republicana de la reorganización de la policía pasaba necesariamente por su desmilitarización, especialmente en el 31, y también reflejaban el lugar de honor que la policía municipal parisina ocupaba en el imaginario de los reformadores republicanos, ¿no?, a la hora de transformar la policía española. La revista Policía Española acogió con los brazos abiertos, ¿no?, las ambiciones civilistas del nuevo director general de Seguridad. En un artículo publicado en mayo, por ejemplo, un colaborador defendió que los cuerpos de vigilancia y seguridad
habían sido fundados sobre la base de ser esencialmente civiles, porque tal era la condición de su personal, decía. El problema había sido, argumentaba, que ambos organismos habían perdido su naturaleza original con el tiempo, ¿no? El cuerpo de vigilancia afirmaba que estaba casi militarizado, de hecho, cual es bastante cuestionable, pero bueno, mientras que el de seguridad, decía, lo estaba en su totalidad porque sus mandos procedían del ejército, lo cual era cierto, también de la Guardia Civil, y su plantilla se organizaba de manera castrense y se subordinaba al foro militar en lo relacionado a la disciplina y obediencia a sus jefes, ¿no? Por esta causa, sostenía, el cambio de régimen debía ir acompañado de una reforma de la policía que garantizara la supremacía del poder civil. Y la mejor manera de hacerlo realidad era, desde su punto de vista, crear un ministerio de policía, sustituir el Ministerio de la Gobernación por un ministerio de policía, ¿no? Asimismo, este proyecto, esta idea de desmilitarización que planteaba, traía consigo un uso más restrictivo de las armas de fuego. Lo que proponía en concreto era que los guardias de seguridad fueran armados solo con una pistola y que además únicamente pudieran usarla cuando su vida se viera amenazada. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una caricatura, ¿no?, apareció en El Liberal en abril del 31, donde aparece una carga de la caballería del cuerpo de seguridad, cargando con el sable, evidentemente, y abajo pone algo que no leo desde aquí. Supuestamente eran escenas que no debían, que estaban destinadas a desaparecer con el advenimiento de la República, ¿no? En este caso, escenas de la caballería reprimiendo estudiantes con el sable, ¿no? Eso es lo que se pensaba en el 31, ¿no? La fuerza pública con medios persuasivos a los estudiantes. Disolvía. Se supone que es lo que decías, estaba destinado a desaparecer. Estamos en el 23. La República llevaba poco más de una semana. Es decir, claro, es lo que se pensaba en aquel momento, ¿no? Y de hecho, ahora veremos cómo el instrumental de la caballería va a cambiar. Bien. La concreción de mayor relevancia del modelo republicano de seguridad que se estaba inventando fue precisamente la sección de vanguardia y asalto, una unidad especializada en la gestión de las protestas sociales mediante la aplicación de un nuevo repertorio coercitivo más flexible y proporcionado y el uso de útiles no letales de dispersión de multitudes. La revista corporativa dio una calurosa bienvenida a la Guardia de Asalto, sobre todo mediante la publicación de un reportaje muy interesante, ¿no?, cuyo autor explicaba que esta sección debía ser una especie de pelotón de choque que intervendría para controlar las aglomeraciones de gente que se formaran en la vía pública mediante el ejercicio no brutal de la fuerza física, es decir, sin hacer uso de las armas de fuego, ¿no? Su función distintiva debía ser contener al público sin dañarle, formando solamente un cordón infranqueable, palabras textuales, ¿no?, y cargando con sus porras, evidentemente. Sus hombres estarían también provistos de pistolas, pero el uso de dichas pistolas estaría restringido, evidentemente, a casos de extrema necesidad. Esa era la idea inicial. Asimismo, si fuera necesario emplear un uso de la violencia más contundente por parte de las fuerzas de la fuerza pública, explicaba este reportaje, la Guardia de Asalto debería dejar paso a otras fuerzas policiales que debían encargarse de llevar a cabo dicha represión. Es decir, en un principio no se concebía o no estaba sobre el tapete que la Guardia de Asalto hiciera otra cosa que no fuera reprimir, utilizando medios incruentos, la protesta colectiva. Es decir, usar otra cosa que no fuera las porras, en principio. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Esta Guardia de Asalto sustituiría el tradicional casco de la Guardia de Seguridad por una gorra azul, que era, digamos, un símbolo también de su carácter un poco más civil, ¿no?, o menos militarizado, y sus entrenamientos se llevarían a cabo, de hecho, en un gimnasio bosque que se habilitó en el Colegio de Huérfanos de Carabanchel, donde allí los guardias recibían instrucción en artes marciales, lucha grecorromana, jiu-jitsu, técnicas de combate cuerpo a cuerpo, y también hacían, por supuesto, ejercicios de contención, desviación y disolución de multitudes. Bien. Las elevadas expectativas que esta Guardia de Asalto generó en la opinión pública, en lo tocante a la modernización de la policía española, ¿no?, se materializaron también en un artículo que escribió Leandro Blanco para ABC, que es muy interesante también. Lo primero que destacaba el periodista de esta fuerza era que su creación traía consigo la desaparición del viejo guardia de seguridad. Sus palabras textuales también.
Desaparición de aquella silueta poco gallarda que en la primavera del 98 reprimía con el sable de dorado puño, los excesos de la muchedumbre. No quedaba ni el recuerdo. Los lacios bigotes, en los que el dorso de la mano acariciaba las últimas gotas de vino hurtadillas, aquel horrible kepis, todo ha caído a golpes de porra y emanaciones de gases lacrimógenos. La diferencia entre el viejo guinda y el nuevo guardia de seguridad, decía, radicaba en la amabilidad y mayor humanidad del policía de asalto, en definitiva, ¿no? En el ciclo del orden público brilla un astro nuevo, decía este autor, el guardia de asalto, cuya misión es primeramente estar seguro de su fuerza y de su destreza, y después emplearlas sonriendo. Sonreír siempre ante la multitud belicosa. No utilizar sus armas hasta el último extremo, reprimir con buen humor. Sí, evidentemente estamos hablando de una imagen muy... Pero estamos en la época de la luna de miel de la República y de la luna de miel de la Guardia de Asalto también, ¿de acuerdo? Esta es una actitud que explica que estos modernos guardadores del orden fueran incluso ovacionados por el público en algunas de sus primeras intervenciones, ¿no? Su revolucionaria filosofía de actuación descansaba en un principio que quedó expuesto de manera inmejorable por el profesor de instrucción física de esta sección, ¿no?, que era el comandante José Canillas. El comandante Canillas dijo: al pueblo no debe tratársele como al pueblo enemigo en una guerra. No se trata de la destrucción del contrario, sino de la reducción de los alborotadores por cuantos procedimientos incruentos sea posible, reservando el empleo de las armas para casos extremos. Era el principio fundamental de toda la otra intervención de la Guardia de Asalto. En el 31, insisto. En el horizonte en el largo plazo de Ángel Galarza, que era el nuevo director general de Seguridad, su horizonte era que todos los guardias de seguridad devinieran policías de asalto y tuvieran el adiestramiento y los medios necesarios para disolver multitudes sin causar víctimas mortales. El cuerpo de seguridad, decía Galarza, estaba anquilosado. Sus hombres eran todos viejos y poco ágiles, y por esta causa confiarles un arma constituía un verdadero peligro. Quien se ve atacado y carece de agilidad para defenderse lo hace como puede, y por eso, para evitar que se haga uso de la pistola, es por lo que trato de rejuvenecer el cuerpo de seguridad, es lo que declaró. Pues en la República el orden debía conservarse empleando un procedimiento más diplomático que el trágico de las armas, palabras textuales. Los guardias más jóvenes y sensibles al reformismo que flotaba en el ambiente respondieron positivamente, como es normal, ¿no? Algunos empezaron a reclamar la sustitución del casco por la gorra en todo el cuerpo de seguridad, no solo por comodidad, sino sobre todo por las connotaciones militares que poseía y que hacían de él un impopular símbolo de algo que debe olvidarse, decía un articulista. A propósito de esto, otro colaborador escribió lo siguiente: ya que conocemos la transformación del uniforme de la sección de vanguardia, sentimos aún más el deseo de parecernos a ellos y transformarnos en unos verdaderos guardias republicanos. A su modo de ver, la sección de asalto, como vanguardia de la corporación, del cuerpo de seguridad, corporizaba o representaba el nuevo tipo de funcionario de seguridad. Y uno de sus atributos más señeros era precisamente su civilidad, es decir, su carácter desmilitarizado, la cual constituía una precondición de la orientación democrática y moderna que debía darse a todas las fuerzas policiales en el nuevo régimen. Esto es lo que decía este articulista, ¿no? Bien. Ahora bien, la sección de asalto no fue la única unidad del cuerpo de seguridad que alteró o que cambió sus herramientas de control de la protesta, ¿no? A mediados de julio, por ejemplo, Galarza anunció que los escuadrones de caballería cambiarían el sable por un bastón con cazoleta y funda análogo al que utilizaba la guardia montada inglesa. Asimismo, las bridas de los caballos serían sustituidas por cadenas para impedir precisamente que los manifestantes o los amotinados las cortaran y así derribaran a los jinetes, ¿no? Sendas innovaciones habían sido ideadas para potenciar la especialización de la Guardia de Caballería en tareas antidisturbios, evidentemente. La confluencia entre la enorme capacidad de intimidación que tenía un caballo en movimiento y las no fatales secuelas que los bastones dejaban en los cuerpos de los manifestantes hacían que esta medida simbolizara de alguna manera el equilibrio perfecto entre tradición y modernidad, entre el clásico estilo coercitivo, que aspiraba a disuadir a los desafiantes para no tener que hacer uso de las armas de fuego, y el moderno repertorio de actuación que aspiraba a reprimirnos con el menor daño posible.
Aquí tenemos otras fotografías también muy conocidas de la sección de asalto, ¿no? Están publicadas en la revista Policía Española, en el reportaje este que os comentaba, ¿no? Con las famosas camionetas también. Aquí tenemos unas otras caricaturas, estos son de la prensa general, ¿no? A la izquierda son del año 33 ya, ¿no? Un guardia de asalto con la porra y con la gorra. A la derecha es una caricatura de Alejandro Lerroux. Fue justo en el momento en el cual, después de los sucesos de Casas Viejas, el Partido Radical, y concretamente Lerroux, intentó instrumentalizar una protesta llevada a cabo por los oficiales de asalto que intentaron hacer recaer la responsabilidad de la actuación, de las extralimitaciones, ¿no? de los fusilamientos de Casas Viejas en el gobierno. Entonces, precisamente, un diario afín al gobierno hazañista sacó esta caricatura, ¿no? de Lerroux al frente del cuerpo de la Guardia de Asalto. Bien, el espíritu reformista que impregnó tanto a las autoridades republicanas como al núcleo más progresista de la policía dio lugar a un renovado interés por los avances técnicos y las nuevas tecnologías utilizadas por otras policías extranjeras. Además de la gendarmería francesa, cuya incidencia resultó decisiva en la configuración de la Guardia de Asalto, puesto que sus características técnicas y principios operativos se inspiraron en los de la Guardia Republicana Móvil. Hubo otros modelos también que llamaron la atención, ¿no? Uno particularmente importante fue el de la Schutzpolizei alemana, que se crea precisamente en estos años, ¿no? Un colaborador de Policía Española aseguró que las claves de su eficiencia eran precisamente, por un lado, su organización y disciplina casi militares, y por otro lado, su adiestramiento e intenso entrenamiento físico, que eran precisamente lo que les permitía disolver aglomeraciones de gente, ¿no? De personas, sin causar daños irreversibles, ¿no? Y sin valerse de las armas de fuego. Y en otro artículo, por ejemplo, daba cuenta del uso de cuerdas, de cordones, para delimitar el trayecto de las manifestaciones allí en Berlín, ¿no? Y canalizar el tráfico humano con mayor eficacia. El otro referente, digamos, de cabecera de la prensa corporativa fue el de la Policía Metropolitana inglesa, por supuesto, ¿no? A los escritores de esta revista no les fascinaba que los bobbies fueran capaces de llevar a cabo sus funciones sin otra arma que no fuera una pequeña porra de madera. La razón que daban de ello era que los criminales británicos solían perpetrar sus fechorías sin recurrir a las armas y entendían o explicaban que un hipotético rearme de la policía inglesa podía trastocar ese equilibrio, dando lugar a una escalada de violencia impropia de una sociedad como la británica, que era conocida por su carácter pacífico. Y es que esta idea, la de la esencia pretendidamente pacífica de la población inglesa, fue un tópico recurrente en el argumentario de quienes se oponían al desarme parcial de la policía en nuestro país, en base a la creencia de que la sociedad española tenía una naturaleza mucho más violenta que la británica, ¿no? Un artículo publicado en ABC precisamente caracterizaba al policía londinense por aunar simpatía y eficacia. Decía que era un producto acabado de la raza británica y que por eso precisamente su modelo no siempre era extrapolable más allá de nuestras fronteras. Otras dos peculiaridades que señalaba eran su estatuto civil y su independencia del poder político, hasta el punto de decir, este reportaje, que dependía directamente del poder judicial y no del gobierno, aunque en realidad dependía del home office, pero esa es un poco la imagen que se tenía, ¿no?, de la policía británica aquí. La toma de conciencia de que el advenimiento de la democracia hacía preciso un cambio en las formas y los aparatos usados para mantener el orden se hizo también palpable en la Guardia Civil, concretamente en su revista más importante, que era la Revista Técnica de la Guardia Civil, ¿no? Manuel Luengo, un colaborador, afirmó que al instituto le interesaba estudiar los medios de reprimir los desórdenes callejeros sin efusión de sangre, y lo justificaba invocando el espíritu humanitario y el afán conciliador que siempre habían animado a sus hombres. Luengo proponía concretamente el uso de granadas lacrimógenas, no tanto de las porras. Asimismo, otro artículo publicado en agosto del 31 contenía información sobre una pistola que estaba probando la policía prusiana, que lanzaba precisamente proyectiles con gases y que el autor definía literalmente como una especie de talismán policíaco, que esperaba que evidentemente fuera adquirido por la Guardia Civil.
La evidencia de que la Benemérita carecía de medios adecuados para la represión ya había sido expresada antes por la propia revista, ¿no? La particularidad de quienes abogaban desde la Guardia Civil por la adquisición de herramientas no mortales de contención de la protesta era que no percibían antagonismo alguno entre su empleo y el del armamento bélico. Es la diferencia respecto a la policía, a la prensa policial en este contexto, ¿no? Este año. El mismo artículo proponía alternar el empleo de gases con el de los fusiles, las granadas de mano, las ametralladoras. Es más, proponía incluso el utilizar caballos de frisia alambradas para delimitar el trayecto de las manifestaciones en lugar de cordones. Es decir, no había ningún tipo de antagonismo o de oposición entre ambos tipos de armamento. Mientras que la policía, evidentemente, sí, pero solo en el 31, ahora lo veremos. Bien, nos plantamos ahora en el primer bienio, ¿de acuerdo? La construcción del modelo republicano de seguridad se lleva a cabo realmente ya de la mano de los gobiernos republicanos socialistas presididos por Manuel Azaña, ¿no? A partir de octubre del 31. El afán de Ángel Galarza, que siguió los primeros meses como director general de seguridad, por reconvertir el cuerpo de seguridad sobre la base del modelo de la sección de asalto, dio... ¿Sí yo? Ah, vale. Yo lo pido todo. Yo lo pido, perdón. Nada, no. Antes rotaba las compañías. Me cargo a las compañías de reserva. Perdón. No, no, claro. Vale, continúo. El afán de Ángel Galarza por reconvertir el cuerpo de seguridad sobre la base del modelo de la sección de asalto dio lugar a una rápida expansión de esta fuerza, que entre 1932 y 1933 vio cómo se multiplicaban sus instalaciones, efectivos, recursos materiales, haciendo posible su implantación en las capitales de provincia y las ciudades más importantes del país. Bien. De hecho, fue tal la inversión pública que se llevó a cabo en esta sección que el cuerpo de seguridad pasó a ser la segunda fuerza policial en número de efectivos de España, superando incluso a los carabineros. Es decir, por primera vez en la historia de España, la segunda fuerza no era una fuerza militar, sino una fuerza civil, lo cual es un dato interesante, ¿no? Al menos a nivel estatal. El propósito del despliegue de la Guardia de Asalto era que asumiera una pequeña parte de las competencias de los guardias de seguridad en las ciudades y de los guardias civiles en el campo, ya que el objetivo del Gobierno era retirar al Instituto de la primera línea del control de la protesta para minimizar las víctimas por represión entre las formaciones de clase. No obstante, este objetivo quedó muy lejos de cumplirse, ya que en la práctica la Benemérita siguió haciendo frente a la gran mayoría de las protestas en el medio rural, ¿no? El acelerado crecimiento de la Guardia de Asalto supuso la opción de una naturaleza cada vez más polivalente por parte de sus hombres, como resultado de la asunción de otras funciones, que por supuesto hubieron de alternar con su cometido original de dispersar multitudes sin efusión de sangre. La polémica sobre la concentración de competencias por la Guardia de Asalto comenzó a raíz de las declaraciones de Galarza en diciembre del 31. El director insistió en que siguió abundando en que la contención no mortal de los conflictos hacía necesario que los policías de asalto fueran verdaderos atletas, decía literalmente. Lo novedoso fue lo que dijo a continuación, y es que anunció que en adelante los policías de asalto también deberían encargarse de patrullar las calles por parejas, asumiendo así parte de los servicios que desempeñaban los guardias de seguridad de servicios locales. Este objetivo, decía, hacía más necesario sustituir los sables por las porras, pero también el aprendizaje de normas de conducta para el trato de sus relaciones con el público. Esta acumulación de funciones fue abiertamente criticada por la opinión corporativa. Un colaborador de Policía Española replicó que los servicios de patrullaje contrariaban la esencia misma de la fuerza de asalto, cuyo éxito residía, decía, precisamente en esto, en el asalto, valga la redundancia, en el desconcierto que su actuación vertiginosa causaba entre las masas y en el hecho de que sus hombres jamás perdieran la iniciativa, ¿no? No obstante, continuaba este autor, el mayor peligro que se derivaba de esta decisión era precisamente que, a base de desempeñar las mismas funciones que los policías de seguridad, podía darse la paradoja, ¿no?, de que los guardias de asalto acabaran siendo iguales de aquellos a quienes intentaban sustituir, que eran precisamente los guardias de seguridad, ¿no?
Es decir, que los guardias de asalto se reconvirtieran en base al modelo de los guardias de seguridad y no a la inversa, que era lo que se buscaba desde el gobierno. Bien, durante el tránsito entre 1931 y 1932, los sucesos de Castilblanco y Arnedo pusieron de manifiesto lo peligrosamente inadecuados que resultaban tanto el repertorio estratégico como el arsenal de guerra que empleaba la Guardia Civil. La opinión corporativa se hizo eco de un discurso que pronunció Miguel Maura, en el que anunció que ya, cuando él fue ministro de Gobernación, tuvo en mente un proyecto de reforma precisamente de los medios de actuación de la Benemérita, ¿no? Es decir, en concreto lo que se planteó fue sustituir el fusil Mauser y el sable por medios modernos, ¿no? Semejantes a los de la Guardia de Asalto. Pero en realidad, de hecho apostilló luego en ese mismo discurso, nunca lo llevó a cabo porque temía que esa medida menoscabara la autoridad de los guardias civiles. Es decir, que en la práctica no llegó a plantearse realmente. La dotación de útiles proporcionados a la Benemérita fue una idea que también pasó por la cabeza de Galarza, ¿no? En su caso, esta reforma formaba parte de un proyecto más ambicioso de restauración del sistema policial. De acuerdo al mismo, y bajo el mando único de un hipotético Ministerio de Seguridad Pública, las fuerzas uniformadas irían pertrechadas con porra, arma corta y arma larga. Las cargas a porrazos se usarían solo en poblados y ante conflictos leves como manifestaciones no autorizadas o motines sin armas. Las armas cortas, con carga reducida y bala de madera, no se llegó a aplicar esta medida, pero ya estaba, ¿no?, en el imaginario de los reformadores republicanos, se reservarían para desórdenes con agresiones importantes, pero sin armas todavía. Y luego ya las armas largas y el material de guerra se reservarían para reprimir asonadas armadas dirigidas a atacar a las instituciones. Como puede comprobarse, ya a partir del 32, las autoridades republicanas empezaron a plantearse que la Guardia de Asalto alternara el empleo del equipamiento antidisturbios no letal con el del armamento pesado, idea que el órgano corporativo de la Guardia Civil ya había planteado meses antes. La percepción del empleo de las distintas armas, de acuerdo a su menor o mayor capacidad de matar y de manera proporcionada al grado de violencia que presentara el desorden en cuestión, seguía poniendo de manifiesto un mayor respeto por la vida de los desafiantes. El problema fue que el aumento de la agresividad de las protestas, unida a las voces que reclamaban desde la izquierda un castigo contra los guardias civiles que habían disparado en Arnedo, condujeron a muchos policías a mostrarse un poco más remisos a utilizar estos instrumentos no mortales de actuación. Una noticia de Policía Española daba cuenta de una petición de los guardias municipales de Valencia para que se entregaran armas de fuego, y titulaba la noticia precisamente como el fracaso de la porra, y hablaba concretamente del fracaso de la porra, pero también de las exquisitas maneras y de las contemplaciones a destiempo. Es decir, de allá verse una desconfianza respecto al uso de las defensas de goma que no se daba en el año 31, ¿no? Esta reacción evidentemente fue mucho más intensa entre los guardias civiles. Un artículo de la revista Técnica acusaba a quienes demandaban su supresión o apartamiento de los conflictos de pretender que la autoridad no defendiera el orden, y negaba que el famoso reglamento de 1844, que seguía vigente, prescribiera un trato demasiado duro. El autor seguía explicando que lo habitual era que su personal respondiera a las agresiones disparando al aire, era cierto, haciendo oídos sordos a insultos, silbidos, etc., y que solo tirara a dar al verse a punto de ser arrollada o recibir disparos. Los guardias civiles seguían dispuestos a aplicar técnicas incruentas, pero no las coreografiadas maniobras ni el innovador utillaje de la Guardia de Asalto, sino las prácticas que siempre habían utilizado, derivadas del uso alternativo y no normativo de sus tradicionales armas de guerra: disparos al aire, golpes con la plancha del sable, cargas disuasorias de las fuerzas de caballería, etc. ¿Vale? Aquí tenemos unas caricaturas en la prensa obrera, más de extrema izquierda, de cómo veían ellos a la Guardia Civil, ¿no? Una persona claramente demonizada, ¿no?, del instituto. Estamos hablando, digamos, del principal órgano del mundo libertario, de los anarquistas, y también del principal órgano del Partido Comunista, que era el mundo obrero, ¿de acuerdo? Pero en este contexto, estas organizaciones políticas y sociales estaban a extramuros del sistema de la República, ¿de acuerdo? Bien. La bien conocida doctrina de disuasión armada
como alternativa al nuevo paradigma no letal de actuación, fue defendido con mayor firmeza desde la prensa castrense. Un colaborador de la correspondencia militar insistió que la fuerza pública debía, y cito textualmente, dominar rotundamente en medios materiales a los revoltosos para compensar su incapacidad de superarles en número. La exhibición de un armamento formidable, de acuerdo a su razonamiento, resultaba en la práctica mucho más humanitario, ya que el efecto disuasorio que generaba minimizaba el número de ocasiones en las que era preciso abrir fuego. En una línea semejante, otro artículo arguía que la guardia de asalto resultaba efectiva en suelo urbano, pero no en el campo donde operaba la Benemérita, donde el pueblo era esencialmente rural, inculto, primitivo por su misma ignorancia y que rendía culto a la fuerza bruta. Esta era la imagen que se tenía de la población rural en estos años, ¿de acuerdo? En el medio rural, explicaba el colaborador, las cargas a porrazos de los guardias de asalto podían ser fácilmente contrarrestadas con los campesinos con los garrotes, ese era el argumento, ¿no? De modo que la posibilidad de que aquellos se vieran desbordados y se acabaran echando mano de la pistola era mucho más elevada. Y decía literalmente, humanicemos las luchas sociales, de acuerdo, pero no nos hagamos ilusiones excesivas con modernismos aún poco experimentados. Esta era la opinión, evidentemente, de la prensa, del sector más conservador, concretamente, digamos, de la prensa militar, concretamente, ¿no? El cometido adicional de mayor trascendencia adjudicado a la Guardia de Asalto, no obstante, o el más importante, fue el de reprimir sediciones armadas, en lugar de las fuerzas militares, en lugar de la Guardia Civil o el Ejército. Wow, vale. ¿De acuerdo? Bien, brevemente, en la primavera de 1932, el gobierno de Azaña dotó a las fuerzas de asalto de ametralladoras, fusiles, morteros, para poder hacer frente a las asonadas libertarias, ¿no? Lo curioso es que la prensa corporativa no mostró ningún tipo de repulsa a esta carga suplementaria de trabajo y, de hecho, recibió de manera relativamente bastante positiva el armamento militar con el que se dotó a la Guardia de Asalto. Llevó a cabo publicó algunos reportajes, por ejemplo, de ejercicios en el campo de tiro de Carabanchel. Llevó a cabo una relectura diferente de lo que estaba sucediendo en otras policías, concretamente la policía alemana, donde ahora no solo destacaba el uso de porras, sino también el uso de ametralladoras por parte de sus hombres, de la Schutzpolizei. Bien. Por otro lado, pese a esta militarización parcial, lo cierto es que tanto las autoridades como la mayor parte de la policía siguieron apostando por el repertorio más humanitario de contención de la acción colectiva. Y, de hecho, algunos artículos dedicados a la caballería de seguridad destacaron precisamente el importante papel antidisturbios que desarrollaba esta unidad, en tiempos en los que lo más corriente era amagar y no dar. ¿De acuerdo? Un artículo en concreto destacaba su gran papel disolvente porque bastaba su presencia y presión suave o alborotadora, sin el empleo de armas, siquiera sean de esas modernas, contundentes y tan leve como las que manejan los guardias de asalto. Esto es bastante interesante porque este artículo evidenciaba que, evidentemente, mantenía el convencimiento de que los desórdenes debían ser controlados con el menor daño posible, pero ahora destilaba también más dudas acerca de la eficacia de la panoplia no mortal que utilizaban los policías de asalto, sobre todo en contraste con los usos alternativos que siempre se habían dado a los recursos, a las armas militares, ¿no? Y en este contexto también, en esta época, se emplearon algunos aparejos nuevos de control de multitudes, enormemente modernos. El más importante fue el de los tanques de agua a presión, que tuvo muy buena acogida por parte de las revistas profesionales, realmente. Su estreno, sin embargo, fue difícil por el cuento de la prensa corporativa, ya que cuando fueron sacados para hacer frente a un disturbio en noviembre del 33, por lo visto las mangueras no funcionaban, por lo cual tuvo que meterla para adentro otra vez. Pero luego, ya en mayo del 36, en unos centros anticlericales, sí que se utilizó, ya en época del Frente Popular, con relativo éxito al menos. ¿No? Hubo muertos en aquel contexto, pero fueron por otras cuestiones. Dentro de la Guardia Civil también emergió una corriente reformista muy importante. Bueno, realmente fue una corriente bastante minoritaria en el seno del instituto, ¿no? En esta corriente defendía concretamente la sustitución del fusil por la pistola, el reemplazo también del sable por el machete bayoneta, y un colaborador inventó un dispositivo que era el bastón culata, que servía para convertir la pistola en un arma larga con el fin de no hacer necesario que el guardia civil llevara armas largas, ¿de acuerdo? Y no solo eso, sino que el bastón culata también se le podía poner como una suerte como de funda de goma y también servía como porra antidisturbios.
pero evidentemente esto no, en fin, fue una voz, era un verso suelto. En realidad la gran mayoría del instituto, de los guardias civiles, tenía una posición mucho más conservadora y se oponían tanto al bastón culata como a la retirada del arma larga, y también mostraba su recelo respecto a la aplicabilidad de los protocolos de los guardias de asalto, concretamente en el medio rural, ¿de acuerdo? Seguían confiando en sus prácticas de siempre. Aquí tenemos unas imágenes del tanque de agua que se adquirió en el año 32 y que se probó concretamente, bueno, más adelante, ya hemos visto antes. Y aquí tenemos, bueno, muy brevemente, porque ya estoy fuera de tiempo prácticamente, bueno, la Guardia Civil continuó defendiendo, como siempre, la defensa de la cartilla del reglamento para el servicio, que eran sus documentos fundacionales, ¿no?, y que establecían su protocolo de actuación. Rechazaba, eso sí, los disparos a modo de toques de atención y seguía defendiendo encarecidamente el uso de los usos alternativos no mortales, tanto del sable como del fusil, y sobre todo su idea de la modernización pasaba por la motorización. ¿Por qué? Porque era lo que les permitía superar el escaso número de efectivos que había por puesto, es decir, la enorme diseminación de efectivos que había en el territorio nacional. Luego, finalmente, después de la San Jorge, como ya se sabe, hubo una reforma muy importante por parte del gobierno de Azaña, que no vamos a ver. Este es el famoso bastón culata que se inventó y que evidentemente no llegó a adquirirse. En el segundo bienio, en un contexto diferente, digamos, de políticas contrarreformistas y militarizadoras, se utilizaron por primera vez los gases lacrimógenos y fueron defendidos también por parte de las revistas técnicas, tanto de la Policía Española como también incluso en medida de la revista técnica de la Guardia Civil. Como impacto, como reacción a la Revolución de octubre del 34, empezaron a surgir una demanda generalizada, tanto de la opinión pública como de la militar, al gobierno de que adquiriera armamento militar, tanto para la Guardia Civil como para la policía. Empezaron a aparecer reportajes sobre armas tales como la ametralladora Hotchkiss, el mortero Valero, granadas, la granada Lafitte concretamente. Empezaron a demandar también, sobre todo la Guardia Civil, la fortificación de las casas cuarteles. Y esta demanda militarizadora también se hizo presente en la policía, concretamente en una revista específica del Cuerpo de Seguridad, que empezó a reclamar incluso que se militarizara a imitación de la Guardia Civil después. Pero bueno, luego finalmente, con el paso de los meses, se aplicaron políticas más civilistas y entonces retornó los grupos civilistas dentro de la policía, volvieron a recuperar el protagonismo y empezaron a demandar precisamente la desmilitarización de la policía, el desarrollo de la policía de investigación, incluso también presente que la revista Cuerpo de Seguridad demandó desmilitarizar el cuerpo, y hubo intentos también, por otro lado, de mejorar la imagen de la Guardia Civil, retornándose a los orígenes republicanos y populares, ¿no?, de su creación. Aquí tenemos unas fotos muy malas, pido disculpas, sobre los guardias de asalto en Oviedo que habían utilizado ametralladoras, la revista presente. Esto ya lo he mencionado rápidamente, así que no voy a detenerme aquí. Y ya aquí tenemos unos bocetos publicados en la revista técnica de Guardia Civil sobre las armas que os comentaba, ¿de acuerdo? La ametralladora, el mortero. Y aquí ya llegamos a la época del Frente Popular, donde se restablecen las políticas reformistas. Hay una menor receptividad por parte de la opinión policial respecto al restablecimiento del repertorio no letal de contención de multitudes como estilo policial prioritario, pero eso inicialmente, ¿de acuerdo? Sobre todo porque la sociedad civil va a haber un importante aumento del uso de armas de fuego por parte de la sociedad civil y, evidentemente, como reacción, pues los policías tenían miedo a retomar el uso prioritario de las porras de goma, ¿no? Pero bueno, luego vamos a ir viendo cómo efectivamente, sobre todo la prensa policial, van a abogar por por mantener su uso, incluso va a haber una reacción en torno a las órdenes de inhibición, dadas por parte de las autoridades de cara a las protestas de sus bases políticas, pero bueno, por lo general se va a aceptar bien. La revista técnica, por el contrario, no se va a mostrar tan receptiva. Y, en fin, eso creo que vamos a... Y en cuanto a las conclusiones, no voy a... porque básicamente es una recopilación de lo que he comentado hasta ahora, así que no las voy a ahorrar porque estoy ya fuera de tiempo y nada, disculpad por el retraso. Muchísimas gracias.